Buenos días, amigos. Soy Carla Díaz. Desde Chile, este es el canal Investigando la Historia y estamos en compañía, yo estoy súper feliz porque tenemos nuevamente al asiriólogo, el doctor Armando Bramante, junto a nosotros, así que le doy una bienvenida nuevamente, mi querido doctor. Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos los que nos están escuchando. Hola a ti, Carla. Doctor Bramante, yo ya le había avisado a la gente el día domingo cuando hizo una transmisión en vivo que íbamos a reunirnos el día miércoles para poder hacer esta introducción al acadio, porque por acá voy a dejar el enlace. Ya habíamos hecho una introducción a la lengua sumeria. Entonces hoy día Cierto, correspondía aprender un poco del acadio. Recuerdo yo que cuando vimos el tema de la introducción a la lengua sumeria, vimos que era una lengua aglutinante, que era una lengua aislada, a diferencia de lo que vamos a ver hoy día. Lo otro que exactamente. me llamó mucho la atención es que no era género femenino y masculino, sino que eran personas y no personas. Así que les dejo aquí, como les digo a los amigos, el enlace para que vean ese video de la introducción a la lengua sumeria, que está buenísimo como cultura. Todos los que amamos estas lenguas muertas del mundo antiguo, está genial ese video. Y hoy vamos a darle a la introducción al acadio. Exactamente. Hoy vamos a hablar de algo completamente distinto, aunque es un idioma que comparte territorio, que comparte la misma región geográfica y el mismo contexto cultural con el sumerio. Pero como dijiste muy bien tú, estamos hablando de dos lenguas completamente distintas. Hoy no vamos a hablar de lenguas aglutinantes, no vamos a hablar de clase de personas y no personas, sino nos vamos a recoger unos conceptos que ya tenemos mucho más claros desde nuestros idiomas indoeuropeos, desde el español o el alemán o el latín, etc., etc. Para hacer esto voy a compartir mi pantalla, así que tendré unas diapositivas que me ayudarán a compartiros algunos conceptos. Ya me dirás tú si se ve mi pantalla. Sí, se ve súper bien. Y justamente estáis viendo en esta pantalla algo que no tiene absolutamente nada que ver con el acadio. Entonces, ¿por qué tenemos esta pantalla aquí? ¿Por qué tenemos esta diapositiva? Para introducir la conversación de hoy, voy a decir dos palabritas sobre el concepto de Estado-nación. Y veráis que algo sí que tiene que ver. Hoy día estamos acostumbrados a ver los estados como naciones y por eso me voy, por ejemplo, a un mapa de Europa, lo que podemos ver aquí a la izquierda, donde tenemos Francia, donde se habla francés y viven los franceses, España, se habla el español y viven los españoles, lo mismo con Alemania, el alemán y los alemanes, Italia, los italianos y el italiano, el idioma italiano, pero no siempre ha sido así. El concepto de Estado-nación, o sea que el Estado corresponda y coincida con el concepto de nación, es algo que nació en Europa a finales de la Edad Media. Y aquí, a la derecha, tenemos sí, un mapa del siglo XVII en este caso, donde podemos ver que los primeros Estados-naciones son Inglaterra, Francia, España, y donde estados como Alemania e Italia en aquel momento estaban muy fragmentados. Por otro lado, también podemos ver en un mapa a la izquierda como un concepto como la Unión Europea puede ser el opuesto de los Estados-naciones. O sea, donde tenemos un Estado más grande, ya sé que la Unión Europea no es exactamente un Estado, pero lo podemos aproximar como concepto, donde hay muchas naciones, muchas nacionalidades y muchas lenguas distintas que coexisten en un único Estado. Así que esto del Estado-Nación es un prejuicio, es un bias nuestro que cuando estamos hablando de otro momento histórico, de otras regiones históricas, tenemos que abandonar. Y es esto el caso de Mesopotamia, por ejemplo, y del Próximo Oriente Antiguo. ¿Podemos hablar de un pueblo mesopotámico? No del todo. De hecho, tenemos muchos distintos pueblos, muchas distintas naciones, podríamos llamarlas. Los sumerios, los acadios, los amorreos, los elamitas, etc., etc., como todos los apasionados de tus vídeos y de tu programa ya bien saben. Pero, ¿qué tienen que ver todas estas poblaciones, todas estas naciones, la una con la otra? Básicamente compartieron la misma región geográfica y muchos de ellos también compartieron una forma de escritura, la escritura cuneiforme de que estamos hablando antes. Pero entonces, ¿cómo funcionó? Antes teníamos una población, luego otra población y luego otra población aún. Pues no exactamente. De hecho, desde el comienzo ya teníamos en Mesopotamia, diríamos ya a partir del cuarto milenio, del tercer milenio, una mezcla de todas estas poblaciones.
Ujú. Y a la derecha de esta diapositiva podemos ver, por ejemplo, el cementerio real de Ur. Nos encontramos en la época de la primera dinastía de Ur, o sea, como os pongo, entre los siglos 26 y 25, en una época donde nos esperaríamos una componente mucho más fuerte de sumerios en Mesopotamia. Y de todas formas, si habéis escuchado, por ejemplo, el vídeo donde explicamos la lengua sumeria, hablamos exactamente del tercer milenio como una época de sumerios. Pero en esta época, en el cementerio real de Ur, donde encontramos hechos muy sumerios, muchas tablillas sumerias, muchos artefactos muy sumerios, como lo que estamos viendo en esta diapositiva, también nos encontramos con un fabuloso peinado, donde yo estoy posando también al lado suyo, que es el peinado de la reina Puabi, princesa Puabi. Esta Puabi llevaba un nombre que no era sumerio. Lo podemos encontrar en el sello que vemos también a la derecha de la diapositiva y está compuesto por dos signos que si lo leemos en sumerio no dan el mismo éxito de que si los leemos en otro idioma, en idioma acadio. Si los vamos a leer en acadio, el primer signo lo leemos pu y el segundo lo leeremos abi, o sea, palabra de mi padre. Palabra de mi padre os podrá parecer un nombre muy particular, pero en realidad es un nombre bastante satisfactorio, bastante común en el ámbito acadio. Así que sabemos que ya entre el siglo XXVI y XXV, en el sur de Mesopotamia, una ciudad tan sumeria como Ur, teníamos ya una princesa con nombre semita. Y por lo tanto podemos suponer también de etnia semita. Y Ajá. todo esto es para explicaros que Mesopotamia desde el comienzo ha sido un territorio multinacional, multilingüístico y multicultural. ¿Vale? Ok. Ahora quiero hablar también de esta palabra semita que hemos ya nombrado antes. ¿Qué significa en realidad semita? Tiene que ver con una etnia, tiene que ver con la lengua, con la religión. Hoy día escuchamos muchas cosas distintas, ¿no? Cuando escuchamos la palabra semita. En realidad, semita tiene que ver exclusivamente con el idioma. Es un hecho lingüístico, es una palabra que usan los lingüistas hoy día para definir un grupo de idiomas, exactamente como pueden ser los idiomas indoeuropeos, donde pertenecen el persa, el italiano, el inglés y el español, o como pueden ser otros grupos de idiomas. En este caso, el grupo de idiomas semita, tenemos aquí un mapa a la derecha que se puede dividir en semita oriental, central y meridional. El semita que nos interesa a nosotros de momento es el semita oriental, donde podemos ver dos idiomas principales, el acadio y el heblaíta, de que vamos a hablar dentro de muy poco. Ujú. ¿Cuáles son otros idiomas semitas? Idiomas que conocemos todos y que además hemos escuchado, no son idiomas muertos todos como el acadio. Tenemos también el árabe, por ejemplo, O el y lo veis hebreo. en el mapa de la izquierda, ¿no? Donde lo vemos todo en azul, los territorios y los estados donde hoy en día se habla el árabe. O también el hebreo, como nos estaba sugiriendo Carla. Obviamente, un idioma que remonta también a épocas muy antiguas, al primer milenio antes de nuestra era, y que se sigue hablando hoy día en el Próximo Oriente, en la región del Próximo Oriente. Así que semita es un hecho que tiene que ver con los idiomas. Y estos idiomas son idiomas muy antiguos, pero también tenemos idiomas modernos. Así que no puedo imaginar un parecido entre los idiomas más antiguos y los idiomas más modernos, exactamente como los parecidos que puede haber entre el latín y el español moderno. ¿Vale? Ajá. Ahora también voy a hablar un poquito de la palabra semita. ¿De dónde cogieron la palabra semita los lingüistas y los historiadores? Tiene que ver con la fuente del mundo antiguo par excellence, algunos dirían la Biblia. Aquí tenemos el cuento de Noé y de su descendencia, donde nos dice que Noé tenía 3 hijos, que se llamaban Cam, Sem y Jafet. Aquí tenemos el texto de Génesis 5:11, donde se habla del diluvio, la historia que todos conocemos, y justamente la descendencia de Noé. No vamos a leerlo todos juntos, pero simplemente voy a leer algunos pequeños trozos. Aquí tenemos el texto en italiano, lo siento, pero digamos que es muy parecido al texto en español, así que más o menos lo podemos entender. Esta es la descendencia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet.
Y estos son los hijos de Jafet. Y luego nombra algunos nombres geográficos. Y estos son los hijos de Cam. Y nombra algunos nombres geográficos también. Y al final, en verde, los hijos de Sem. Y otros nombres geográficos. ¿Qué está pasando en la Biblia? Lo mismo tenemos que decir que he recogido por algunos cuentos, algunos relatos de los evangelios y también por algunos relatos del historiador romano Flavio Josefo en el siglo I, que también hace una lista de todos estos hijos, de toda esta descendencia de Noé, y la podemos ver en el mapa de la derecha. Y he tratado de poner más o menos los mismos colores. Tenemos el rojo y el azul y el verde. Así que en verde, mejor aún, en el mapa podemos ver los hijos de Sem, como Elam, Asur, Arphaxad, Lud, Aram, en un territorio que hoy día podríamos ver justamente en el próximo Oriente Antiguo. Ajá. Entonces, ¿qué está pasando realmente en la Biblia? Esto no es nada más que un mito de fundación para explicar las diferencias de los idiomas y las diferencias de las tribus y en parte también de las etnias del mundo antiguo, o sea, del mundo contemporáneo a ellos en aquel momento, en el primer milenio antes de nuestra era, y posicionando justamente los hijos de Sem en este areal geográfico del próximo Oriente. Por lo tanto, hoy día, o sea, ya hace un par de siglos, los historiadores y lingüistas han retomado este nombre bíblico y este relato bíblico para identificar toda esta clase de idiomas que son básicamente predecesores del árabe y del hebreo. ¿Vale? Vale. Muy bien. Dicho esto, ahora sí que podemos volver un poco al tema de hoy, ahora que sí que hemos hecho un poco de introducción para ubicarnos también con la palabra, porque tantas veces se escucha la palabra semita, ¿qué significa semita? Ahora sabemos un poco mejor. Y vamos a hablar de la lengua acadia, o sea, la primera lengua semita de la historia. ¿O será así o no será así? Vamos a ver. Aquí tenemos un mapa conceptual de los distintos idiomas semitas, así que podemos ver uno de los nombres que ya hemos nombrado. También nos encontramos con el ugarítico, que yo sé ser una pasión de Carla, que hoy nos está ofreciendo la oportunidad de estar hablando en este video. Pero también tenemos los idiomas semíticos orientales, donde tenemos el acadio por un lado y el heblaíta por otro lado. ¿Qué es el heblaíta? El heblaíta es el idioma también semita, justamente, que se hablaba en el reino de Ebla. En el mapa a la izquierda podéis ver más o menos dónde se encontraba en el tercer milenio. Estamos en la región de Siria, relativamente cerca de la costa. Y ahí hemos encontrado una verdadera biblioteca. Aquí podéis ver una foto de la excavación arqueológica y una reconstrucción de esta biblioteca, donde hemos encontrado miles y miles de tablillas, donde ya en el tercer milenio, que recordamos a quien nos está escuchando, que era la época de la lengua sumeria, del pueblo sumerio, de la civilización sumeria, ya teníamos efectivamente bibliotecas en idiomas semitas. Así que el heblaíta en Siria, por un lado, y el acadio, ¿dónde? El acadio en el sur de Mesopotamia. Cuando hablamos de acadio, estamos hablando de una lengua, pero también de muchos dialectos. Aquí os pongo una línea del tiempo para que nos podamos ubicar un poquito mejor y podamos ver dónde nos encontramos. En el sur de Mesopotamia, sí, lo hemos dicho ya, pero también podemos dividir las épocas del próximo Oriente Antiguo en milenios, porque son 3 milenios de historia y pico, así que nosotros los historiadores y filólogos generalmente decimos, yo me dedico al tercer milenio, al segundo milenio, al primer milenio, así, épocas muy largas. Pero también podemos ver los periodos más cortitos, o sea, la época protorinástica, sargónica, de III en el tercer milenio, y luego en el segundo y primer milenio tenemos esto paleo, medio, neo, babilónico, paleo, medio, neo, asirio y el babilonio tardío. ¿Qué significa todo esto? Los idiomas, las lenguas que se hablaban en Mesopotamia justamente tenían que ver con los pueblos que estaban ahí. En el momento del tercer milenio podemos ver los sumerios, pero también los acadios a partir de la mitad del tercer milenio. Y ellos justamente hablaban su idioma semita de que estábamos hablando. El acadio es el idioma principal que se divide en varios dialectos. Y los dos principales dialectos son el babilónico en el sur de Mesopotamia y el asirio en el norte de Mesopotamia, que corresponden a dos pueblos y dos civilizaciones. Y podemos dividir en época
paleo, la más antigua, a comienzo del segundo milenio, medio, la segunda parte del segundo milenio, y neobabilónica y neoasiria al comienzo del primer milenio, hasta Doctor, llegar al Babilonio tardío, que es la época cuando ya no se hablaba realmente el babilonio, no se hablaba realmente el acadio como idioma, pero se seguía escribiendo en algunos textos, ¿vale? Luego, en el próximo Oriente Antiguo pasarán más cosas, llegarán los persas, luego llegarán los romanos, así que cambiará completamente el panorama, y con el panorama cultural y de la civilización cambiará también el panorama lingüístico. Mientras también podemos decir que aparte del asirio y del babilonio, encontramos también un idioma literario, que es el estándar babylonian, lo que definimos en inglés hoy día de esta forma, que es el idioma con el que se redactaban los textos literarios durante varios siglos de la época babilónica y asiria, y luego varios acadios periféricos. O sea, el acadio que se podía hablar fuera del centro de Babilonia y de Asiria. Por ejemplo, el acadio que en algún momento se habló y se escribió en Egipto, porque sabemos también que durante un momento de la historia del Próximo Oriente Antiguo, en Egipto se escribían cartas en acadio que luego se enviaban a los soberanos de Mesopotamia, y así entretener correspondencia. Este acadio va a ser un acadio un poquito distinto, un dialecto distinto, por así decirlo, y por lo tanto podemos hablar de acadio periférico. Todo esto para explicar a quien nos escucha que cuando se habla de acadio no estamos hablando solo de un idioma, exactamente al fin y al cabo como cuando hablamos de español. Sí, hablamos de un idioma, pero hay muchas variedades de español, porque el español que se habla, por ejemplo, en Chile, donde te encuentras tú hoy, Carla, no es exactamente el mismo del español que se habla aquí en España, donde me encuentro yo hoy en día. ¿Vale? Algo parecido pasaba también con el acadio. doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, por supuesto. Ahí me quedé pegada cuando dijo que del acadio luego sale el asirio y el babilónico. Entonces, estas dos lenguas, el asirio y el babilónico, pertenecen también al acadio. ¿Son como una variante del acadio? Absolutamente sí. Son dialectos del acadio. Podemos llamarlo también variedades, variantes, y es como decir justamente el español, pero luego tenemos el español de México, el español de Chile, el español de España y el español de otros países distintos, ¿vale? Lo otro que me llama la atención, que muchas Sí. veces nos enseñan que terminan los sumerios, empiezan los acadios, terminan los acadios, y acá estamos viendo que fueron contemporáneos. Absolutamente sí, absolutamente sí. Ya con toda la introducción con los estados-naciones y no estados-naciones que estaba haciendo antes, quería explicar que cuando encontramos los sumerios en el tercer milenio, ya tenemos acadios, o mejor dicho, poblaciones hablando idiomas semitas en Mesopotamia. Esto significa que los sumerios eran la élite cultural, tal vez en aquel momento, pero que estaban completamente mezclados también con otra gente de otros idiomas y otras etnias. Y lo mismo pasa luego con los babilónicos y los asirios, que tienen dos historias básicamente paralelas en el sur, en el norte de Mesopotamia, sino cruzadas muchas veces, cuando los babilonios invadirán los asirios o los asirios invadirán los babilonios. Así que no se puede hablar por compartimentos, no se puede hablar por cajones, es todo un continuum la historia de Mesopotamia y con ella la historia de las lenguas de Mesopotamia. Me encantó. Muy bien. Y ahora sí que quería seguir entrando siempre un poquito más en el idioma en sí, en el acadio. Así que dejamos un poco la cultura de lado, que ya hemos explicado, y vamos a ver qué es el acadio y cómo funciona su fonética, por ejemplo, ¿no? Aquí os he puesto a la derecha de esta diapositiva todas las letras del árabe, ¿no? Y su pronunciación y cómo se transcriben también en nuestro alfabeto latino. ¿Por qué he puesto este diagrama? Porque como os podéis imaginar, al ser los dos idiomas semitas, tenían un repertorio de sonidos parecidos. No exactamente igual, justamente, pero parecidos. Exactamente como el repertorio de sonidos del italiano y del español se pueden parecer bastante. Y a partir del italiano podemos entender mejor el español, y a partir del español podemos entender mejor el italiano. O mejor dicho aún, el latín con el español, para hablar de un idioma más antiguo y más moderno. Las vocales. En los idiomas semitas y más en el acadio tenemos un sistema tetravocálico. ¿Qué significa esto? Que tenemos solo 4 vocales. A, E, I, U. Pero es como si fuesen
más de 4, porque tenemos vocales breves y largas. No es lo mismo decir una U y decir una U. Y además, hay veces que dos vocales se pueden fundir entre ellas y crear también un sonido largo. Y aquí veis en cuneiforme cómo se escriben estas 4 vocales. A, E, I, U. Los 4 signos cuneiformes. Doctor, ¿de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Se lee de izquierda a derecha. Así que no estamos hablando como el árabe o el hebreo hoy día, exactamente porque escritura y lengua son dos hechos muy distintos. La escritura sigue siendo la escritura cuneiforme, con todo lo que conlleva la escritura cuneiforme de Mesopotamia, que se parece justamente al cuneiforme sumerio, al cuneiforme de otros idiomas, pero la lengua sí que no tiene nada que ver con el sumerio y tiene mucho más que ver con el árabe. Pero no confundamos escritura con idioma. Luego, las consonantes son las que nos podemos imaginar, más algunas consonantes peculiares. Y aquí os pongo como generalmente las encontramos en las transliteraciones. O sea, cuando queremos escribir en caracteres del alfabeto latín los sonidos del acadio y representar el cuneiforme entonces en el alfabeto latín. Tenemos sonidos como la het, como la shin, o también como la tet, la tzade, la kof, ¿vale? Son sonidos que encontramos sí en el árabe, pero no encontramos en el español. Luego tenemos una oposición entre consonantes sordas y sonoras, que esto sí que lo encontramos también en el español. Decir T no es lo mismo que decir D. En otros idiomas, como por ejemplo en el chino, esta diferencia es mucho más sutil. Y luego, otra diferencia aún, que esta sí que no la encontramos en el español, entre consonantes no enfáticas y enfáticas. Decir K no es lo mismo que decir K, ¿vale? En español no tenemos diferencia. Si yo te digo voy a casa, tú me dirás, estás hablando raro, pero me vas a entender. Mientras decir K y K en acadio, como en muchos otros idiomas semitas, efectivamente corresponde a un cambio de semántica, o sea, un cambio de significado de lo que estoy diciendo. Y por último, sobre la fonética, puedo hablar también un poco del acento, es un acento que sabemos cómo reconstruir, es un acento tónico, o sea, hay sílabas donde cae el acento y tiene reglas específicas. Así que el acadio sí que es un idioma muy antiguo, de Mesopotamia, de hace 5.000 años incluso, pero gracias a muchas fuentes hemos podido reconstruir no solo cómo se leía, no solo cómo se pronunciaba, pero incluso su prosodía, o sea, la forma de pronunciarlo con su ritmo y con sus acentos. ¿Vale? Vale. Ahora que hemos visto algo de su fonética, me gustaría presentaros también algo de su gramática. El acadio es un idioma que se caracteriza, como los otros idiomas semitas, por su triconsonantismo. Por explicar esto, vamos a ver el árabe, donde el verbo estudiar es el verbo darasa, mientras la palabra escuela es la palabra madrasa. ¿Qué tienen en común estas dos palabras, darasa y madrasa? Tienen en común la raíz que está compuesta por 3 consonantes, D, R y S. Drs, mdrs, darasa, madrasa. Entonces, modificando estas 3 raíces, estos 3 radicales, podemos construir palabras distintas que forman parte del mismo ámbito cultural, del mismo ámbito semántico de la misma palabra. Otro ejemplo, kataba, escribir, kitab, libro, que como probablemente muchos de la gente que nos está escuchando sabrá, kitab es el libro par excellence del mundo árabe y entonces también del Islam, o sea, el Corán. ¿Cómo funciona el nombre? El nombre presenta 2 géneros, no es como el sumerio, como me estaba diciendo tú antes. Aquí sí que tenemos un masculino y un femenino, no tenemos un neutral, no tenemos un neutro, no nos importa esto. Tenemos pero 3 números, el singular y el plural, que ya conocemos del español, decir casa y decir casas no es lo mismo, pero también tenemos un dual, que algunos de quien nos escucha podría conocer, por ejemplo, del griego antiguo o del sánscrito, si conociese sánscrito también, o sea, es una categoría también que se conoce de otros idiomas. Hablamos de un número distinto cuando queremos hablar de 2 cosas, o sea, los 2 ojos no es lo mismo que decir los muchos ojos, ¿vale?
Y luego tenemos una declinación triptota. Estoy echando algunos términos un poco más complicados, pero los vamos explicando. Una declinación donde tenemos solo 3 casos: el nominativo, el genitivo u oblicuo y el acusativo. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos un nombre para un caso para explicitar el sujeto, otro para explicitar el complemento objeto, el objeto directo de nuestras frases, y luego para los demás complementos. Y aquí tenemos un esquemita donde podemos ver justamente cómo esto singular, dual, plural se cruza con el masculino y el femenino y con sus distintos casos. Aquí podemos ver, por ejemplo, la palabra ilum, que significa Dios, tiene la desinencia para el singular del nominativo masculino. Con las mismas consonantes, luego vamos a formar también el genitivo, ilim, que significa del Dios. O luego también ilam, con una A, que significa Dios como objeto. ¿Qué pasa si queremos decir diosa? No diríamos ilum, diríamos iltum. Así que esta T, por ejemplo, marca el femenino. No solo en el acadio, también en otros idiomas semitas. Y lo mismo lo podemos ver con sharrum, que significa rey, que se declina como sharrim al genitivo, sharram al acusativo, y luego sharratum, sharratim, sharratam, que significa reina al femenino. ¿Vale? Así que es una forma distinta de imaginar el nombre, es una forma distinta de hablar, justamente porque tenemos menos preposiciones y más casos, pero es muy funcional y también se va a encontrar en otros idiomas modernos semitas, como el árabe, en parte el árabe clásico y otros. Doctor, ahí en plural masculino ilu, sería dioses. Exactamente, con una vocal larga. Este tracito que le vamos a poner sobre la U significa que la U es larga. No ilum, sino ilu, largo. Dioses, plural. Y el genitivo y el acusativo, ili, también largo. Dioses, de los dioses, con los dioses, por los dioses, etc., etc. También me gustaría decir 2 palabras acerca del verbo. El verbo es un tema más complicado, como podéis imaginar, en acadio como en todos los idiomas, porque tenemos numerosos tiempos y modos. Tenemos un singular y un plural, una primera, segunda, tercera persona singular y plural, exactamente como en el español, pero también tenemos una segunda persona singular femenina y singular masculina. O sea, decir tú, Carla, no es lo mismo que decir tú, Carlos, ¿vale? Lo conjugaríamos de forma distinta el verbo. Como podéis ver en este esquemita de la derecha, vamos a cruzar muchos tiempos y modos distintos. Pero ¿cómo vamos a crear todos estos tiempos y modos? Siempre a partir de las mismas 3 consonantes. Aquí el verbo poner, shakanum, tenemos la sh, k, n, shin, ka, nun. Y siempre vamos a encontrar estas 3 consonantes en cualquier tiempo y en cualquier modo de nuestra conjugación. Lo que cambiará serán las vocales y la diferente posición de todas estas vocales. Por ejemplo, si vamos a ver el pasado, por así decirlo, de este verbo poner, en la primera singular diríamos ashkun, yo puse. En la segunda femenina, tashkuni, tú, mujer, pusiste. La segunda masculina, tashkun, tú, hombre, pusiste. Y la tercera, ishkun, él o ella puso. Así que podemos ver cómo este sh, k, n del verbo shakanum siempre se mantiene en toda la conjugación. Y el resto, puede imaginar que es un poquito más complejo y lo dejamos para otros momentos que no sean de introducción. Aquí también os he puesto una de las últimas gramáticas de acadio, en este caso identificado como babilónico, que se ha publicado en los últimos años. Está en italiano porque en español es un poquito más complicado encontrar libros y gramáticas y manuales que nos puedan ayudar en este tipo de estudio. No es imposible, pero es más complicado. Sí. Y antes de terminar con esta primera introducción al acadio, me gustaría también, por fin, enseñaros un trocito de texto, un texto vivo, ¿no?
¿Y qué más texto podemos enseñar? Sino un texto que probablemente muchos de vosotros ya conocerán, el código de Hammurabi. Tenemos una estela de diorita, esta piedra negra, que contiene dentro de sí muchas leyes distintas que van bajo el nombre de Código de Hammurabi. Estamos en el siglo XVIII antes de nuestra era, estamos en un idioma paleo-babilónico, podríamos decir, y aquí aparte de la foto tenemos la copia del primer artículo, del primer elemento de este código de leyes. Al lado de esta copia nos vamos a encontrar con la transliteración, que es lo que estaba diciendo antes. La transliteración es poner en letras del alfabeto latín el cuneiforme, así que el primer signo que vemos aquí con este dibujito, por así decirlo, que no es un dibujo claramente, lo vamos a leer shum, como si fuesen 3 letras de nuestro alfabeto, pero al fin y al cabo siempre era 1, y dividido por guiones exactamente para separar los diferentes signos. Luego nos encontramos con la transcripción. La transcripción es poner todo junto con los signos diacríticos, con las vocales largas, exactamente como debería más o menos sonar el acadio, este idioma, y al final podemos traducirlo. Así que yo os voy a leer primero la transcripción, perdón, y luego vamos a ver de qué estamos hablando. ¿Cómo podría sonar el acadio? Shumma awilum awilam ubirma, nertam elishu iddima la uktinshu, mubirsu iddak. Y esto significa, si un hombre acusó a otro hombre y trajo una acusación de asesinato contra él y no lo confirmó, su acusador será condenado a muerte. Y esto es una pequeña introducción al acadio, con también una pequeña píldora de cómo podía sonar este idioma. Ay, qué Gracias a lindo. todos por escuchar. Gracias, doctor. Oiga, y con esta imagen usted deja muy en claro la diferencia entre transliteración y transcripción, que a veces en algunos cursos a mí me ha costado entender y diferenciar. Lo puedo imaginar, pero es importante ver una diferencia. Y así, aunque no es el tema de hoy, también te digo y os digo que para el sumerio solo se puede hacer una transliteración. No se puede hacer una transcripción porque no sabemos exactamente cómo sonaba este idioma. Mientras con el acadio tenemos la suerte de tener otros idiomas parecidos de esta familia muy grande de idiomas que la familia semita, que nos puede ayudar. Y efectivamente, con las 3 líneas de texto que he leído, algunos podrán decir que suena algo como el árabe. Obviamente, no era el Ajá, árabe, ya. pero suena parecido. Entonces se apoya mucho del árabe para estos análisis, para la transcripción en este sentido, ¿cierto? No solo del árabe, de todos los idiomas semitas, antiguos y modernos que conocemos y que todavía nos faltan por conocer. Así que Me todos llama, juntos se ayudan. me llama la atención también, doctor, el nombre de algunas letras como Shin, Kof, que también se comparten en el árabe, en el hebreo, incluso encontramos en egipcio. Hay algunos signos jeroglíficos que tienen esos nombres. Claro, no es una casualidad. Al fin y al cabo son simplemente nombres modernos que se han dado a las letras de los alfabetos o de las escrituras, digamos, de todas estas poblaciones que utilizaban idiomas semitas para definir estos sonidos. Así que el sonido sh lo definimos shin, tanto en hebreo como en acadio, como en árabe, como en cualquier otro idioma semita. Y así para los otros también. Buenísimo. Doctor, agradecida de verdad de que nos pueda contribuir con tanto conocimiento. Yo le comentaba a los amigos de Investigando la Historia lo difícil que es poder conocer unos asiriólogos de habla hispana que están siempre tan ocupados en las universidades y en todas las cosas que hacen ustedes, que puedan contribuir a un canal de divulgación en YouTube. Entonces, de verdad que yo estoy tan agradecida con usted por este material que usted nos facilita para que sigamos en este aprendizaje. Y yo les decía el domingo, para mí el doctor Armando Bramanti es una joya viviente, porque es fascinante poder tener acceso a un asiriólogo y que la gente luego a través de YouTube pueda ver un video y aprender un poco de lenguas antiguas y de asiriología.
Muchísimas gracias, Carla, por estas palabras y obviamente yo te agradezco también la plataforma porque, como tú dices bien, es importante divulgar estos conocimientos y hacer que no se queden simplemente en las universidades, en las altas casas de aprendizajes, pero que también se puedan devolver a todos los que quieran escucharnos hoy, por ejemplo, en este video. Muchas Muchas gracias a gracias. ti, Carla. Entonces nos despedimos, ya los amigos van a ver en diferido este maravilloso video y nos vemos pronto, doctor, para una introducción al Eblaíta. Tal vez, veremos. Hay muchos idiomas en el Próximo Oriente Antiguo, habrá que priorizar. Ya, doctor, un abrazo muy grande, que esté muy bien. Un abrazo y muchas gracias a todos los demás por escucharnos. Adiós, hasta la próxima.